Cordial saludo para todos ustedes. Les saluda Cristian Giovanni Morán. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi inquietud por el derecho surge desde el momento mismo en que analizamos toda la problemática social, toda la problemática de la justicia que tenemos en estos momentos, que acontece en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, a nivel global. Soy ibaguereño, soy padre soltero, cabeza de familia, tengo 2 hijos y siempre me ha preocupado el interés y el bienestar de todos los niños, de todas las niñas, de todos los adolescentes de nuestro país y del mundo. Soy muy inquieto por la lectura de los tratados internacionales acerca de los derechos fundamentales de los niños. Admiro organizaciones internacionales como la UNICEF, la ONU y todos los programas que tienen que ver con el bienestar y el desarrollo integral de los niños, que son el futuro de nuestro país y del mundo. Por ello decidí iniciar mis estudios de Derecho en tan honorable y prestigiosa universidad. Soy ibaguereño, reitero, tengo 38 años, soy músico y cantante profesional, ejerzo mi profesión musical en el clero, soy pianista y cantante litúrgico. Tengo muchas inquietudes acerca de la carrera de Derecho, como un baluarte, como una posición, como una profesión, como una ciencia que debe estar al servicio de toda la comunidad y que no debe ser utilizada para pisotear, destruir la dignidad humana, ni utilizarse el derecho para hacerle daño a los demás, porque se tienen conceptos claros acerca de las normas y entonces vamos a aprovecharnos de eso para violentar los derechos y vulnerar los derechos de los demás. Por ahí no vamos, vamos es a trabajar y propender por la equidad social. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de la hermenéutica jurídica. Primero que todo, para poder hablar de hermenéutica jurídica, debemos comprender el concepto de qué es hermenéutica, qué significa esta palabra. Resulta que inicialmente la hermenéutica fue utilizada para darle sentido, para darle un sentido interpretativo, para analizar, para comprender los textos bíblicos. En las instituciones religiosas siempre se ha utilizado la hermenéutica para darle sentido, un sentido analítico, un sentido interpretativo a la palabra de Dios. Consignada, pues en el caso del cristianismo, pues está consignada en la parte bíblica, ¿cierto? La hermenéutica se constituye en algo básico, en una interpretación básica de la historia de la Biblia. Pero vamos a ir a llevar al contexto jurídico, vamos a llevar esa palabra hermenéutica, entonces vamos a hablar de la hermenéutica jurídica. Pero la palabra jurídica, ¿qué significa? Todo el mundo habla de derecho y de justicia. Resulta que vamos a saber o vamos a analizar qué es la palabra justicia. La palabra justicia significa darle a cada quien lo que se merece. Darle a cada quien lo que se merece. ¿Qué significa eso? No podemos premiar a alguien que no lo merece. No podemos castigar a alguien que ha hecho algo bien. De ahí entonces la importancia de darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es la justicia. Ahora el derecho. ¿Qué es el derecho? Podemos decir que el derecho es un conjunto de normas que regulan la convivencia social, que regulan los derechos de las personas, que regulan todos y cada uno de los momentos y de todos los espacios sociales. ¿Qué quiere decir esto? Hay una frase muy común, abro comillas, tu libertad termina donde comienza la de tu hermano. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos, todos los seres reconocidos jurídicamente ante un Estado, tenemos unos derechos, unos deberes y unas obligaciones. Mis derechos no pueden estar por encima de los derechos de los demás. Tampoco los derechos de los demás pueden estar por encima de los míos. Entonces ahí vamos a hablar ya de la equidad. Todo este preámbulo para tratar de aclarar un poco el sentido de la hermenéutica jurídica.
Entonces vamos a hablar de la hermenéutica. Ya dijimos que la hermenéutica sirve para interpretar. En muchos tratados, muchos escritos dicen que la hermenéutica es un arte, que es un arte para interpretar. En otros textos se habla de que la hermenéutica es una ciencia. Yo me identifico más con el hecho de que la hermenéutica es una ciencia. ¿Por qué una ciencia? Porque observa, analiza, tiene un método para esclarecer o para llegar a algo en concreto. En este sentido, la hermenéutica es la capacidad interpretativa de las normas que se encuentran escritas o plasmadas en los códigos. Eso se llama el derecho positivo. El derecho positivo está escrito, tiene un espíritu. ¿Cuál es el espíritu o quién le da ese espíritu a la norma? Los legisladores, los que crean la norma. En ese sentido, quienes deben aplicar la hermenéutica jurídica principalmente deben ser los administradores de justicia, que en este caso serían nuestros jueces de la República. Ellos son los administradores de justicia. En segunda instancia, quienes más deben aplicar la hermenéutica jurídica, las personas que ejercen el derecho, las personas que se dedican al litigio, es decir, los abogados. Debemos llegar al espíritu de la norma para poderla interpretar. La norma en el derecho no es algo mecánico, no es una camisa de fuerza. La norma se escribe, se dictamina, la norma se refleja, la norma se crea para un conglomerado social. De ahí que es fundamental tener un juez que sea analítico y que practique la hermenéutica jurídica, que la aplique basado en los tratados internacionales, basado en su concepto, en su experiencia y en la jurisprudencia. Es decir, todos aquellos apartes históricos de procesos que ya han sucedido, que ya han pasado, de procesos que ya han culminado, que ya han sido fallados y que tienen la capacidad o tienen en su parte escrita la posibilidad de esclarecer la interpretación de un señor juez o de un abogado defensor en un litigio. La hermenéutica jurídica es supremamente importante para los profesionales del derecho, para nosotros que nos estamos formando como profesionales del derecho, toda vez que tenemos que tener la capacidad de interpretar las normas. De ahí que las normas se basan también en una dimensión que tiene el derecho. El derecho tiene varias dimensiones. Está lo normativo, lo axiológico y lo fáctico. Dentro de lo normativo podríamos decir que son las normas que rigen las conductas según los lineamientos de una institución u organización privada o estatal. Dentro de lo axiológico tenemos que son el valor de las cosas. Y dentro de lo fáctico tenemos que se basa en los hechos. De ahí que el derecho debe ser catalogado como una ciencia. Más que un arte, es una ciencia. Y aparte de ser una ciencia, todos los días el derecho se amplía más y más y más. Todos los días son mayores las necesidades del conglomerado social, todos los días se reclaman más derechos, todos los días se exige socialmente que nuestra constitución, que nuestras leyes estén a la vanguardia mundial. Por eso Colombia tiene tratados internacionales. Esos tratados internacionales forman parte de un bloque de constitucionalidad, es decir, que esas normas se adhieren a nuestra constitución y van a formar parte de nuestro ámbito jurídico, de nuestra normatividad interna. En ese sentido, la hermenéutica jurídica es fundamental. Hay normas de normas. Nosotros tenemos una constitución política y sobre esa constitución debemos basarnos y de esa constitución se desglosan todos los derechos de las personas. De cada artículo de nuestra constitución política se desglosan otras normas o subnormas, podríamos llamarlas así, o normas complementarias o códigos. Y dentro de esos códigos hay unos artículos.
Todos esos artículos son basados en una norma general. De ahí debe tener la capacidad el juez, el abogado, de interpretar y analizar el espíritu de la norma. Y debemos basarnos en el derecho sustancial. El derecho sustancial, valga la redundancia para no entrar más en detalles, el derecho sustancial es esa sustancia, ese sabor de la norma. El derecho sustancial debe estar por encima del derecho procesal. El derecho procesal se basa en el derecho sustancial para buscar la forma de acceder a la justicia y de exigir los derechos que sentimos que tenemos vulnerados. En una próxima oportunidad vamos a analizar más a fondo las diferencias entre el derecho sustancial, el derecho procesal y las diferentes maneras o los diferentes conceptos que debemos tener claros para poder acceder a la justicia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.